Hola a todos amigos de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo con este formato sin ningún tipo de guión. En esta ocasión toca hablar de WrestleMania 42, de la noche 1 y de la noche 2. Un evento que ha generado bastante polémica, os aviso ya de que va a ser un vídeo largo. Seguramente será la review más visceral que vais a ver en este canal. Soy una persona que no suele utilizar tacos en los vídeos porque no me gustan, como quedan después. Aunque soy bastante mal hablado en mi día a día, y eso os lo pueden decir mis amigos. Pero quiero que sea una review completamente honesta y no me voy a cortar un pelo a la hora de utilizar según qué expresiones que he escuchado por ahí. Y como ya os he dicho, seguramente el vídeo quede más largo de lo normal. Lo primero que te voy a pedir a ti como espectador de este vídeo es que si realmente te interesa mi opinión, no te dejes llevar por las emociones y te cierres a lo siguiente que tengo que decir. Aviso de esto básicamente porque si esperáis que os diga que WrestleMania me pareció una basura, una de las peores ediciones de la historia o la peor de la historia, o una puta mierda, como han dicho muchas personas, pues este vídeo no es para ti. No lo voy a hacer porque no estaría siendo honesto conmigo mismo, ¿de acuerdo? Lo segundo que quiero decir es que creo que últimamente hay una corriente en la que se encasillan las cosas en bueno, tú ves algo que te gusta y es bueno, o automáticamente, si no entra dentro de este saco, es lo peor que se ha visto en la historia de la humanidad. Y lo que yo creo es que del 0, que sería lo peor del universo, al 10, que sería una joya absoluta, hay varios números entre medias. No todo es blanco o negro. Existen los grises y por eso es el título de este vídeo. Porque creo que es la mejor forma de calificar este WrestleMania, un evento gris. Antes de entrar en materia con cada combate también quiero dar mi opinión de la noche 1 por separado, de la noche 2 por separado y de ambas noches en conjunto como evento global. La primera noche me pareció mediocre. Y digo mediocre, no digo un evento increíble ni un evento vomitivo por varias razones. Todos estamos de acuerdo en que es una vergüenza la constante publicidad entre las luchas. Se ha hecho mucho meme también con el documental de Hulk Hogan, que si hemos tenido 1 hora y 20 de lucha y 40 minutos del documental de Hogan. Estoy de acuerdo en que un show de lucha libre que dura 4 horas no puede tener solo 1 hora y 20 minutos de acción en el ring. Estoy completamente de acuerdo con eso. Hasta ahí todos opinamos igual. Debería haber menos anuncios e invertir ese tiempo en las luchas. El ejemplo perfecto, lógicamente, es el combate entre Liv Morgan y Stephanie Baker. Pero en lo que difiero de la tónica general es en el hecho de que hayas estado 10 minutos viendo anuncios no debe cambiar tu opinión de la lucha que vas a ver a continuación. Porque la lucha es exactamente la misma, hayas visto esos 10 minutos de anuncios o hayas visto 10 minutos de entrevistas con el público en la arena. Y sinceramente tengo la sensación de que muchas personas utilizan la excesiva publicidad, que repito, es desmedida la publicidad que hubo, sobre todo en la noche 1, como excusa para echar por tierra una lucha. Y probablemente si de la noche 1 se recortasen todos los anuncios y se quedasen con la hora y 20 de lucha libre, que es una duración de una película muy corta, sería una experiencia mucho más disfrutable para los fanáticos. Tampoco creo que deba cambiar la opinión de una lucha en cuestión del escenario. Con esto me refiero a que si la noche 1 hubiera sido una edición de Backlash o de Clash at the Castle o de Fastlane, por poner unos ejemplos simplemente, las críticas no serían tan feroces hacia el evento. Otro debate aparte es si lo que ofreció especialmente la noche 1 es digno de WrestleMania, y obviamente la respuesta es no, porque WrestleMania se llama la vitrina de los inmortales por algo, y es un show que debe estar lleno de magia. Pero que una lucha no tenga el nivel de WrestleMania no significa que esa lucha sea una mierda, como he escuchado a mucha gente decir. Significa que no cumplió con los estándares que debe tener WrestleMania. Ahí es donde entramos en el terreno de la mediocridad, que es como yo califico la noche 1. Mediocridad, pero para el magno evento. Sin embargo, la mediocridad para WrestleMania puede ser una buena nota en un evento sin tanta importancia. Pasando a la noche 2 creo que tuvo una notable mejoría en cuanto a la noche 1. Creo que fue un buen evento, como mínimo disfrutable, lo cual nos lleva a la nota combinada de ambas noches, dando como resultado un WrestleMania que no va a pasar a la historia ni como uno de los mejores, tampoco como uno de los peores, porque en conjunto es un pay-per-view salvable o decente gracias especialmente a la noche 2 y a destellos muy contados de la primera noche. Ambas noches tuvieron sus cosas buenas, sus cosas malas en mayor o menor medida, pero lo que reinó durante la mayor parte de WrestleMania para mí fue un punto medio. Una vez dicho todo esto, y ya desahogado, empezamos ahora sí con la opinión de WrestleMania 42, lucha a lucha. Para comenzar con la cartelera teníamos esa lucha de tríos, los Usos y LA Knight, que se enfrentaban a The Vision representados por Austin Theory y Logan Paul, y la celebridad iShow Speed. Creo que la mayoría coincidiremos en que fue la peor lucha de WrestleMania tanto en la noche 1 como en la noche 2.
Al mismo tiempo era la lucha que por lo menos a mí menos interés me generaba, y aunque creo que el opener es una de las partes más importantes de un evento porque es lo que da el pistoletazo de salida para el resto del show, creo que si esta lucha no hubiese estado en el opener y hubiese estado más adelante en la cartelera, por ejemplo, me imagino, de pre-main event o justo en la mitad de la lucha, que fuese la cuarta lucha, creo que habría sido mucho peor y habría matado todavía más al público. Hablando de la lucha como tal, creo que es una lucha, bueno, la hemos visto 1000 veces en un show semanal, los enfrentamientos de The Division con los Usos, con LA Knight, y creo que es más de lo mismo. Es una lucha de show semanal que podemos ver en cualquier Raw, en cualquier SmackDown. Lo único que tiene de diferente es esa presencia de Speed, un Speed que creo que hizo bastante bien las cosas, la verdad. Aportó los momentos cómicos del combate, tuvo un desempeño muy breve, pero la verdad que aplicando bien los movimientos. Recuerdo un body slam sobre LA Knight, recuerdo también unas tijeras sobre Jimmy Uso, si no me equivoco. Y creo que también habría estado bien que ese momento final, después de la lucha, después de que LA Knight le da la victoria a su equipo tras esas tensiones entre Speed y Austin Theory, creo que ese momento en el que Logan Paul traiciona a Speed y Speed se pone del lado de los faces, se lanza sobre Logan Paul en la mesa de comentaristas, creo que podría haber sido mejor si se hubiese dado como parte de la lucha, pero creo que tampoco mejoraría en exceso la calificación del combate. Y como ya os he dicho, este me parece el punto más bajo de todo el fin de semana de WrestleMania. Continuando con la cartelera, teníamos esa lucha sin sanciones entre Jacob Fatu y Drew McIntyre. Creo que este fue uno de los puntos altos, o al menos medio alto, de la noche 1. Creo que la lucha fue intensa, fue entretenida, hicieron un buen uso de objetos, pero sí que le faltó quizás algo de violencia. No es lo mismo un combate sin sanciones que un combate Extreme Rules, que un combate sin barreras. Dentro de los combates sin descalificación, por llamarlos de alguna manera, el combate sin sanciones debe ser el más salvaje de todos ellos, porque siempre se vende con esto de que la WWE no se hace responsable de lo que le pasa a los luchadores y demás, cosa que no pasa con un combate sin barreras. Entonces creo que sí le faltó algo de violencia, spots más arriesgados, podrían incluso haber incluido sangre con ese momento de Drew McIntyre y la llave inglesa sobre la frente de Jacob Fatu, que yo sinceramente pensaba que iba a empezar a sangrar, pero finalmente no fue así. Pero de nuevo, creo que fue un encuentro muy disfrutable. Aprovecharon bien la estipulación, aunque no le sacaron todo el potencial que debía tener una lucha sin sanciones. Creo que la lucha sin sanciones a tener de referencia debe ser ese encuentro entre Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, o el Kevin Owens contra Sami Zayn de Elimination Chamber. Pero sí que considero que esta lucha es una lucha de calibre WrestleMania, en el sentido de estar en la mitad de la cartelera para rellenar el show. Sin ningún título de por medio, aunque lo debería haber tenido, ese campeonato indiscutido de WWE, pero con una historia muy personal, y que aunque la lucha no se sintió tan personal como el resto de la rivalidad, creo que sí que cumplió con las expectativas. Posteriormente teníamos esa batalla fatal de 4 por equipos femenina, en la que estarían en juego los campeonatos femeninos de la división en parejas. Lash Legend y Nia Jax, que ponían en juego los títulos ante Charlotte Flair y Alexa Bliss, Bayley y Lyra Valkyria, y las hermanas Bella. Sin embargo, antes de que comenzase la lucha, se anunciaba oficialmente que Nikki Bella estaba lesionada, y por lo tanto habría una reemplazante en este encuentro, que sería la sorpresa, entre comillas, de la noche, que era Paige, aunque ya se había filtrado bastante antes. Creo que aunque la británica no hubiese sido incluida en el encuentro, las hermanas Bella habrían ganado la lucha, como dije en el vídeo de las predicciones, pero una vez Paige fue incluida, estaba claro que era una lucha construida para el retorno de Paige. El regreso de Paige, aunque sí que me parece positivo, no es un regreso que a mí me emocione en demasía. Aunque es una luchadora que sigue siendo bastante joven, porque tiene 33 años, no sé qué tanto más tiene para ofrecer, cuánto le queda en el tanque para que esta nueva etapa en WWE no empañe la etapa anterior, que fue mucho más fructífera para ella. Aún así, creo que la lucha cumplió. Hubo una acción constante, ya que se utilizaron otro tipo de reglas. Había una representante de cada equipo siempre involucrada en la lucha, no como en otros encuentros de este tipo, que hay simplemente 2 luchadores y se dan los relevos incluso con equipos contrarios. En esta ocasión era una Fatal 4-Way en todo momento, con ese añadido de los relevos, y como ya he dicho, creo que fue una lucha construida básicamente para Paige.
Sí que hubo spots interesantes, pero todo cambió cuando Page recibió el relevo, entró, aplicó sus clásicas maniobras, tuvo un careo y un pequeño enfrentamiento con Charlotte donde destacó ese factor nostálgico, y finalmente Nikki Bella, que estaba en los alrededores del ring, se involucró sacando a Charlotte de la lucha, castigándole con su muleta. Es un encuentro en el que no había descalificación, por lo tanto es legal, entre comillas. Alexa Bliss buscó su movimiento final, Page lo evitó y aplicó ese tremendo DDT para conseguir la victoria y darle los títulos en parejas a ella y a Brie Bella. Esta alianza entre las gemelas y Page, que no creo que dure demasiado, no tardará Nikki Bella en ponerse celosa de Page por ser la que tiene el título junto a su hermana. Probablemente eso desencadene un feudo entre las hermanas Bella y Page, y creo que todo se encaminará a un feudo entre las hermanas Bella y Page acompañada por AJ Lee, recordando aquel encuentro de WrestleMania 31, el cual probablemente tenga su revancha en WrestleMania 43, ya que además es en Arabia. Continuando con la cartelera, teníamos ese combate por el campeonato intercontinental femenino, AJ Lee que ponía en juego el título ante Becky Lynch, y bueno, fue una lucha que no ofreció nada nuevo en el feudo, una lucha muy similar a la de Elimination Chamber. Estaría abierto a debate sobre cuál de las dos fue mejor. Sin ser ninguna de las dos luchas una obra maestra, creo que sí que cumple con su cometido en la cartelera. Considero que fue decente, aunque ni por asomo es una lucha del calibre de WrestleMania, al igual que el Opener o esa batalla fatal de 4 por parejas femenina. Y lo más destacable del encuentro realmente fue esa pequeña rivalidad entre la irlandesa y el árbitro del choque, Jessica Carr. Desde el principio Becky buscó hacer trampas quitando el protector del esquinero. La primera vez la árbitro sí que se dio cuenta, luego Becky estuvo cerca de conseguir la victoria, comenzó a discutir con la árbitro, la empujó, la árbitro le devolvió el empujón y finalmente Becky utilizó a Jessica para protegerse de un ataque de AJ Lee, el protector del esquinero que volvió a ser retirado, y Becky aprovechó esa distracción del árbitro, ese momento en el que no estaba mirando, para estrellar a AJ Lee contra el acero del esquinero, aplicar su movimiento final y recuperar el título intercontinental. La tercera vez que lo gana en su carrera, el feudo con AJ Lee que queda concluido, o al menos eso espero, y probablemente en el Raw posterior a WrestleMania, ya que esto lo estoy grabando el lunes antes del episodio de la marca roja, a mí me encantaría que, por ejemplo, Sol Ruka hiciese su debut en el main roster desafiando a Becky Lynch a una lucha titular y la destronase de un modo parecido a lo que ocurrió precisamente con Page y AJ Lee allá por el año 2014. Y empieza a ser necesario que veamos caras nuevas compitiendo por este título. Después teníamos ese enfrentamiento entre Gunther y Seth Rollins, creo que fue lo mejor de la noche 1 sin ningún tipo de duda. Considero que ofrecieron un muy buen encuentro, con buenas secuencias, con intensidad. Pese a ser la lucha menos construida, la que tenía menos rivalidad, creo que sí se pudo percibir por momentos ese odio mutuo entre el visionario y el general del ring. Son dos de mis luchadores favoritos a día de hoy en WWE. Tenía bastante claro que iban a cumplir con las expectativas y lo lograron. Hubo un sinfín de contraataques, de cambios de ventaja, de buenos spots. La parte en la mesa de comentaristas con Rollins haciendo 2 saltos suicidas sobre Gunther atrapándole en el tercero, aplicando un primer bombazo en el filo del ring. Luego en la mesa de comentaristas Rollins después revierte, hace un pedigrí en la mesa de comentaristas, un curve stomp, la mesa no se rompe. Creo que fue una de las mejores partes de toda la lucha. Y tras esto llegó pues lo que todos estábamos esperando, ¿no? Bron Breakker, que hacía su regreso a la programación habitual de WWE con una poderosa lanza sobre Seth Rollins que no se vio del todo bien. Tampoco entiendo por qué el árbitro no puso punto final a la lucha por descalificación. Sinceramente no me fijé si en ese momento no estaba mirando a Rollins o si estaba atendiendo a Gunther, que había recibido 2 impactos en la mesa de comentaristas. Pero finalmente el miembro de Division que devolvía a Rollins al cuadrilátero se marchaba por la rampa. Rollins que se le quedaba mirando y Gunther aprovechaba para aplicar una dormilona, dejar inconsciente a Seth y conseguir la victoria. Obviamente esto llevará a que Rollins y Bron Breakker tengan por fin su feudo, un feudo que será largo, seguramente una trilogía, y concluya, no sé si en un combate Hell in a Cell, pero tendremos luchas con estipulaciones entre ellos seguro. Y el mal sabor de boca que me deja es el hecho de no ver una continuidad en el feudo entre Gunther y Rollins, porque creo que podrían haber ofrecido una enemistad totalmente memorable. Entiendo también
que la WWE va enfocada a esa rivalidad entre Bron Breakker y Seth Rollins, pero creo que Gunther y Rollins demostraron que pueden ofrecer un muy buen espectáculo sin historia de por medio. Si hubiera una storyline interesante, estaríamos hablando probablemente de una de las mejores rivalidades del año. En el pre-main event teníamos ese combate por el campeonato mundial femenino. Liv Morgan se enfrentaba ante la campeona Stephanie Baker y creo que este es el punto de quiebre definitivo de la primera noche de WrestleMania 42. Creo que esto es lo que hace que los fanáticos terminen de explotar y consideren el evento, como he dicho antes, una basura o una puta mierda, un término más coloquial. Y repito de nuevo lo que he dicho al principio del vídeo. Todos coincidiremos en que es una mierda que haya tantos anuncios, tanto documental de Hulk Hogan, sobre todo si luego le das 7 minutos a la lucha de Liv Morgan y Stephanie. Es una lucha que tendría que haber durado por lo menos 13-14 minutos para que fuera realmente disfrutable, pero por desgracia no es lo que tenemos. Lo que tenemos es una lucha de 7 minutos que es algo totalmente vergonzoso, sobre todo teniendo en cuenta que seguramente de la noche 1 sea la rivalidad más potente, la mejor construida, la que se sentía más personal, y le das la duración más corta de toda la cartelera y es como, joder, no lo entiendo. Pero sinceramente creo que si sacamos la lucha de esa noche 1 y se ve otro día, en otro contexto, sin tantos anuncios, sin el calentón de la noche 1, y vemos esos 7 minutos de la lucha, hostia, a mí no me parece que sea una mala lucha para nada. Para los 7 minutos que tuvieron Liv y Stephanie, ofrecieron una lucha muy decente. No de calibre de WrestleMania, lógicamente, porque es imposible en 7 minutos hacer una lucha de calibre de WrestleMania, pero tuvieron una buena química. Ambas lanzaron una buena ofensiva. El principio tuvo bastante intensidad. Tuvimos a Liv tratando de robarle un movimiento a Stephanie y a Stephanie consiguiendo robarle el Oblivion a la miembro de Judgment Day. Tuvimos buenas secuencias, un ritmo bastante elevado durante toda la lucha, precisamente por eso, porque en 7 minutos tenían que ir con todo a muerte, porque es que si no, no les daba tiempo. Y luego ya en los momentos finales tenemos esa interferencia de Roxanne Pérez y de Raquel Rodríguez, que indirectamente le terminan costando a Stephanie el campeonato mundial femenino, ya que Liv aprovecharía una pequeña distracción en las afueras del ring para estrellar a la primera contra los escalones de acero y ejecutar un segundo Oblivion en el centro del ring que le daría la victoria. Es obvio que si la lucha hubiese durado, aunque fuera 3 minutos más, habría sido mucho mejor. Sería ahora sí una lucha quizá de calibre de WrestleMania. Pero con los 7 minutos que tuvimos, no creo que nadie pueda decir que la lucha es mala o que sea una mierda, que podría haber sido mucho mejor, por supuesto, pero como todas. Pero de ahí a decir que la lucha fue mala, creo que hay un largo trecho. Yo considero que fue un encuentro que se sintió apresurado, se sintió que iban muy deprisa a hacer los spots, pero aún así yo vi una lucha en la que ambas mujeres lo dieron todo, fueron constantemente a full y aprovecharon bien el poco tiempo que tenían, que de nuevo repito, todos coincidiremos en que tenían que haber tenido por lo menos 3 o 4 minutos más. Por otro lado, el resultado también me parece positivo. Creo que es una buena noticia que Liv Morgan sea la nueva campeona femenina. Creo que estamos probablemente ante el mayor impulso de su carrera, ya que viene de ganar el Royal Rumble y de derrotar a Stephanie Baker en WrestleMania para arrebatarle el campeonato. Veremos qué depara el futuro para la nueva campeona. Por último, en el main event teníamos ese combate por el campeonato indiscutido de la WWE que enfrentaba a Cody Rhodes, el campeón, y a Randy Orton, acompañado por Pat McAfee. Estaremos todos de acuerdo, de nuevo, en que la inclusión de Pat McAfee en esta storyline no la entiende nadie, era innecesaria. Orton y Rhodes tienen la suficiente historia entre los dos para crear un buen feudo de camino a WrestleMania. Y afortunadamente, algo que a mí me agradó mucho del main event fue el hecho de que tanto Pat McAfee como Jelly Roll fuesen sacados de la lucha nada más comenzar. Es cierto que el segmento yo por lo menos lo sentí bastante alargado, me hubiese gustado más que después de que Jelly Roll rompiese la mesa de comentaristas con ese codazo, no hubieran esperado hasta que Pat McAfee fue retirado en camilla para empezar la lucha. Me hubiera gustado quizás que hubiese sonado la campana directamente, mientras se retiraban en camilla,
quizá Orton y Cody podían haber salido fuera con un poquito de brawl, estrellarse con los médicos y con la camilla para darle todavía más dramatismo a la salida de Pat McAfee o un mayor sentido. Pero hasta este punto la cosa para mí iba bien con el main event. Pat McAfee y Jelly Roll, que por así decirlo es lo que molesta en este main event, está sacado fuera. Quedan Cody y queda Randy Orton. Y creo que los dos exmiembros de Legacy nos dan un evento principal que no pasa a estar en el Olimpo de los main events de WrestleMania. No va a ser considerado ni de cerca uno de los 10-15 mejores main events de la historia de WrestleMania, pero sí creo que ofrecieron un choque digno de ser main event de WrestleMania. Coincido en que los primeros minutos fue una lucha bastante lenta. No sé hasta qué punto la víbora estaba realmente tocada de la espalda, porque o Randy Orton hizo un trabajo sublime vendiendo esa lesión de espalda, la ofensiva de Cody que se basó también mucho en castigar esa zona del cuerpo de Orton, o realmente Orton tenía un dolor insoportable en la espalda. Y esa precisamente fue la historia que contaron durante los primeros minutos. Repito, sí que fue un choque lento, pero creo que se puede disfrutar de un combate lento si hay una historia bien contada. Aparte de eso, luego cambia todo también cuando Randy Orton comienza a sangrar de la frente, porque ahí hay un cambio de chip brutal de Cody Rhodes, que pasa a actuar como heel, le empieza a robar movimientos a Randy Orton, le tira piquetes de ojos, le tira un golpe bajo. El momento también de Cody pasando la mano por la frente de Orton, cogiendo su sangre y restregándosela por el pecho, es de villano puro. Y yo os prometo que por momentos estaba viendo, no en términos de calidad, sino en términos de la historia que se estaba contando, os prometo que yo estaba viendo el Bret Hart contra Stone Cold de WrestleMania 13, que ya sabéis que es, si no mi lucha favorita, una de mis favoritas, porque estaba viendo ese doble turn. Estaba viendo a Cody entrando como face y saliendo como heel después de masacrar a su mentor, pese a que se veía que no podía más, y a un Orton que, pese a entrar como heel, parecía casi un mártir en esta lucha. Y creo que WWE realmente debería haber apostado por eso. Tengo la sensación de que WWE mezcló dos posibles conclusiones en un solo combate, y es lo que terminó de dejar confundidos a los fanáticos, porque luego finalmente con el árbitro noqueado después del RKO de Orton, que le confunde con Cody por el piquete de ojos, aparece de nuevo Pat McAfee vestido de árbitro, hace una cuenta de 3 que no es satisfactoria. Orton se medio enfada con él, le aplica un RKO, le traiciona, y esa distracción la aprovecha Cody para aplicar el Crossroads, conseguir la cuenta de 3 y retener el campeonato. Tras esto llega el momento en el que Orton le arrebata el título, le golpea con él y termina ejecutando la Punt Kick. Aquí hay varias cosas que destacar. La primera, lógicamente, es por qué la Punt Kick no se dio durante la lucha. WWE tenía varias posibilidades para la conclusión de este encuentro. Que Cody siga siendo face y retenga el título, que es la que pasó y me parece la peor opción posible también. Que Orton gane la lucha con un RKO, que se podría intentar ese doble turn también al final de la lucha, con Cody entregándole el título pero después traicionándole. Podía Orton haber mantenido ese papel de heel haciendo la Punt Kick durante la lucha y salir campeón. O incluso podría haber sido el propio Cody Rhodes quien utilizase la Punt Kick para consolidar su cambio a villano y salir campeón de WrestleMania, si lo que quería era que Cody saliera campeón de WrestleMania. Sin embargo, ninguna de esas opciones se dio. Cody salió como campeón y yo creo que como face de WrestleMania, pero claro, ahora ha recibido la Punt Kick, que en teoría es un movimiento que te saca de la circulación y debería estar alejado de la programación mínimo un par de meses, y es lo que deja a los fanáticos con las dudas de qué va a pasar con el campeonato indiscutido de WWE. ¿Lo va a mantener Cody Rhodes pese a que no esté en la programación semanal de WWE? ¿Va a aparecer Cody Rhodes en el Raw de esta noche pese a haber recibido una Punt Kick y tener el ojo morado? ¿Va a quedar el título vacante? El main event de la noche 1 de WrestleMania 42 dejó más preguntas que respuestas, y creo que ese es uno de los puntos debido al cual los fanáticos menosprecian esta lucha como si hubiera sido malísima, cuando realmente a mí me parece una buena lucha calibre de WrestleMania, e incluso de ser main event de WrestleMania por la historia que contaron. Aunque es obvio que en la conclusión, por lo menos para mí,
optaron por la peor opción posible, tenían varias para hacer y al final se quedaron con la opción menos satisfactoria. Pasando ya directamente a la noche 2, teníamos ese Obafemi contra Brock Lesnar como opener. Creo que si había una lucha en WrestleMania que debía tener una duración corta era esta, cumplió con ello, pero además también cumplió con lo que se esperaba de esta lucha, que era convertir a Obafemi en una absoluta estrella. Contaron una historia en la que sucede un pase de antorcha, Obafemi se convierte en The New Next Big Thing, hasta tal punto que llega a dominar a todo un Brock Lesnar, a una de las superestrellas más dominantes de todos los tiempos. Obafemi es capaz de dominarla en el escenario más grande de todos. No solo es capaz de dominarla, sino que cuando Lesnar comienza con su recital de suplexes, que hace 3, y aplica su F5, Obafemi simplemente se levanta, aplica un chokeslam, un bombazo y consigue la cuenta de 3 sobre Lesnar. Yo personalmente tenía serias dudas de que Lesnar aceptase ser squasheado por Obafemi por cómo había venido la rivalidad. Creo que Obafemi se había visto ya bastante dominante, pero en la lucha de la vitrina de los inmortales, Obafemi reafirma ese tremendo impulso que le está dando la WWE. El futuro para el nigeriano es brillante, tiene un potencial descomunal, y en el vídeo de las predicciones yo decía que quizás es un poco pronto para verle en la órbita del main event, de campeonatos mundiales, pero dada la demostración que hizo en WrestleMania contra Brock Lesnar, creo que no vamos a tardar en ver a Obafemi, no sé si como campeón, pero sí que optando al título seguro. Tras la conclusión de la lucha tuvimos también un momento bastante emotivo con Brock Lesnar, para sorpresa de todo el mundo, de las pocas cosas que no se filtran a día de hoy para WrestleMania, ¿no? De repente la bestia encarnada comienza a quitarse los guantes, se quita las botas, testeando un posible retiro, llorando Brock Lesnar, que creo que es algo que no hayamos visto nunca. El Brock Lesnar más humano se abraza con Paul Heyman, saluda a los fanáticos. Yo estaba esperando la aparición de Gunther mientras Brock Lesnar se despedía de los fanáticos por la espalda, aplicándole un candado para mandarle a dormir y comenzar a construir esa rivalidad de cara a SummerSlam. Finalmente esto no pasó, pero sinceramente creo que la lucha con Obafemi no va a ser la última de la carrera de Lesnar. Creo que la WWE tiene muy en mente hacer ese Gunther Lesnar, y creo que se puede hacer de una manera bastante sencilla. Paul Heyman le debe a Gunther un favor, y el favor es precisamente ser el encargado de darle a la bestia encarnada su lucha de retiro. Lo que creo que sucederá es que el general del ring aparecerá en algún episodio de Raw, no sé si en el de esta noche o más en el futuro para el verano, para ese encuentro en el evento más caliente del verano, y dará una promo diciendo que él es el encargado de retirar a las leyendas, que Brock Lesnar no decide en qué momento se retira, sino que está casi obligado a retirarse cuando Gunther se lo ordene. Después teníamos ese combate a 6 bandas de escaleras por el campeonato intercontinental, Penta, que ponía en juego el título ante Dragon Lee, JT McDonagh, Jevon Evans, Rey Mysterio y Rusev. Esta lucha fue absolutamente fenomenal. Tras su conclusión pasó a ser la mejor lucha de WrestleMania de ambas noches. Los 6 competidores tuvieron una química y una compenetración brutales, y esta fórmula que funciona perfectamente para WWE en WrestleMania. Tuvimos la lucha por el campeonato intercontinental en WrestleMania 31, en WrestleMania 32, fueron 2 grandes encuentros. Considero que esta de WrestleMania 42 es superior a las de la década pasada. Creo que todos tuvieron una buena actuación, los High Flyers por supuesto dejando maniobras de altos vuelos, una actuación completamente atlética. Rusev haciendo también un buen trabajo con la parte pesada de la lucha, cargando las escaleras, sus movimientos contundentes. Tuvimos una enorme cantidad de spots memorables, y especialmente por parte de Penta y por parte de Jevon Evans, que para mí ambos fueron los MVP de la lucha para mí, pero sí que creo que Jevon Evans estuvo un escalón por encima de Penta, nunca mejor dicho, en una lucha de escaleras además. Y sinceramente tengo la sensación de que si hubiera sido un encuentro individual entre Penta y Jevon Evans, la calificación de la lucha podría haber sido exactamente la misma. ¿Qué 2 luchadores tiene WWE con Penta y Jevon Evans? Es cierto que el nivel de Jevon
en cuanto a construcción de llegar a ser una estrella, no es el de Obafemi ni por asomo, pero creo que no tardaremos tampoco en ver a Yevon en cosas muy importantes porque tiene un talento descomunal. Como ya he dicho, me pareció una lucha excelente, muy entretenida de ver, con un ritmo frenético, y además yo considero que con el resultado correcto, con Penta reteniendo el campeonato intercontinental, está ofreciendo un buen reinado y continuará por lo menos durante algunas semanas más. Tras esto teníamos la lucha por el otro campeonato Midcard, el de Estados Unidos, donde Sami Zayn ponía en juego el campeonato ante Trick Williams. Seguramente este sea el punto débil de la noche, para mí por lo menos la única lucha que sale a deber en la noche 2 de WrestleMania 42. Creo que sí consiguieron contar una historia en la que Sami Zayn poco a poco se va encaminando a ese turnhill que creo que no va a tardar en llegar, pero a su vez eso provocó que Trick Williams no tuviese el tiempo suficiente de dominio para lucirse en el cuadrilátero. Otra cosa que no entiendo es el motivo de que Sami Zayn destronase a Carmelo Hayes a pocas semanas de WrestleMania. Creo que un Trick Williams contra Carmelo Hayes podría haber sido una lucha con un ritmo mucho más elevado, con muchas mejores secuencias, con muchos mejores movimientos, y que habría dejado más satisfechos a los fanáticos. La inclusión de Sami Zayn en WrestleMania se ha sentido bastante forzada. Es un luchador que a mí particularmente no es que me desagrade demasiado, pero tampoco es un luchador que yo me muera por ver. Veremos hacia dónde enfocan ese cambio a villano, porque la verdad es que durante la lucha actuó bastante como heel, estrellando a Trick Williams contra el poste metálico en varias ocasiones en una fase en el filo del cuadrilátero que terminó con un tremendo brainbuster, atacando incluso al manager de Trick Williams antes de que interfiriese, aplicando una Helluva Kick para conseguir la victoria por cuenta de 10, atacando constantemente a Trick Williams con puñetazos, con patadas mientras se refugiaba en las cuerdas, sin hacer caso al árbitro, discutiendo con el árbitro. Está claro que Sami va a hacer un heel turn dentro de poco, y lo que está claro también es que el resultado es el correcto, porque finalmente Trick Williams se desquitó del dominio de Sami Zayn, que le dominó bastante durante la lucha, y tras aplicar su trickshot de manera sorpresiva mientras Sami Zayn preparaba una nueva Helluva Kick en el ring, consiguió la cuenta de 3 para capturar el título de los Estados Unidos. Lo mejor de esta lucha para mí fue el resultado, el testeo de Sami Zayn como heel, pero en términos de acción en el cuadrilátero creo que fue la peor lucha de la noche 2, y por supuesto una lucha que no es calibre ni siquiera para la mitad de la cartelera de WrestleMania, cosa que sí que podría haber sido si en lugar de Sami Zayn hubiera estado Carmelo Hayes. Posteriormente teníamos esa pelea callejera que fue anunciada a último momento, la estipulación me refiero, entre Finn Balor con su alter ego del demonio y Dominic Mysterio. Sinceramente lo que esperaba de esta lucha antes de que se confirmase que era una street fight era también que fuera una lucha corta, que el demonio simplemente agarrase a Dominic y lo hiciera trizas. Ya cuando se confirmó que era una pelea callejera pensé que iba a ser una lucha que se iba a alargar más de lo que yo me esperaba, pero considero que lo hicieron bastante bien, la verdad. Durante los primeros minutos el alter ego del demonio tenía aterrorizado a Dominic, un Dominic que ni siquiera quería subir al cuadrilátero para enfrentarse a él. El demonio le dominó durante los primeros instantes, pero después Mysterio le plantó cara a la entidad demoníaca mediante el uso de objetos. Recuerdo que utilizó un palo de kendo, también sillas, una mesa que estrelló a Finn Balor en el esquinero. Y la sensación general que había en la lucha era que Dominic fue capaz de plantarle cara al demonio, lo cual no me parece mal, pero sí es cierto que creo que en ningún momento tuvo posibilidades de ganar. Primero aplicó un 619, del cual el demonio se zafó a la cuenta de 1. Me gustó mucho el detalle del 619 reforzado con la silla y que al demonio le costase un poco más, ahí sí que se salió a la cuenta de 2, 2,5. Un Dominic que en los primeros minutos había estado asustado, había sido tremendamente dominado por el demonio, consiguió revertir la situación y ser capaz de dominarle durante algunos minutos mediante una ofensiva brutal con el uso de armas, sin hacer trampas, ya que en una pelea callejera no hay reglas. Y la conclusión también me pareció muy satisfactoria. Cuando parecía que Dominic estaba entrando en calor, que estaba dominando al demonio, el demonio simplemente sacó su poder, se levantó, aplicó sus clásicas maniobras y culminó con un coup de grace desde la tercera cuerda sobre el cuerpo de Dominic, haciéndole atravesar una mesa para la cuenta de 3.
Fue una lucha que estuvo bastante bien construida, todas las fases me parecieron muy acertadas. Yo tenía dudas respecto a la duración, no quería que la lucha se alargase mucho, pero al final el encuentro me terminó convenciendo. Creo que también es positivo que el demonio vuelva con una victoria. Sus dos últimas apariciones fueron derrotas, ante Roman en Extreme Rules, ante Edge en WrestleMania 39, y ojalá esto sirva para que Finn Balor sea reimpulsado a la órbita de la media cartelera por lo menos, y yo incluso me atrevo a soñar con un posible empuje en la escena main event. Y en cuanto a Dominic, creo que por extraño que parezca, sale también reforzado. Todo el mundo tenía claro que iba a perder ante el demonio, pero fue capaz de demostrar que si necesita sacar su lado salvaje, es capaz de ofrecer una lucha buena, de ponerse al nivel de una entidad muy poderosa, y esta lucha considero que sí que es calibre WrestleMania en la media cartelera, una lucha de relleno más, al igual que la de Jacob Fatu y Drew McIntyre, que volviendo brevemente a esa lucha de Fatu y McIntyre, a esto es a lo que me refiero. Sí es cierto que me gustó más la lucha extrema de la noche 1 que de la noche 2, pero prácticamente se sintió igual, y yo considero que el peso de una Unsanctioned Match debe ser mayor que el de una Street Fight. En el pre-main event teníamos la lucha por el campeonato femenino de la WWE, Jade Cargill que se enfrentaba a Rhea Ripley, y seguramente para mí fue la sorpresa más agradable de todo el fin de semana de WrestleMania. Tenía bastante claro que la lucha por el Intercontinental iba a ser increíble, que la lucha entre Gunther y Rollins iba a ser increíble también, que el main event entre Orton y Cody me iba a gustar, pese a los fallos que tuvo. Pero en esta lucha tenía muchas dudas, como ya dije en el vídeo de las predicciones, por el desempeño que podría tener la Tormenta. Y sinceramente me sorprendió para bien. Creo que Jade Cargill tuvo una buena actuación, seguramente de las mejores desde que está en WWE. Habría que compararla con esa lucha ante Naomi en Evolution 2. Creo que fue capaz de liberar a Rhea de ser la responsable de llevar todo el peso de la lucha, que es algo que se agradece. Y aunque no me pareció un encuentro excelente, ni mucho menos, creo que sí que fue bastante decente. Puede que aquí me esté dejando llevar por las expectativas que tenía para la lucha, que sinceramente pensaba que iba a ser un desastre, y al final no lo fue para nada. No recuerdo ningún fallo notable, y quizás en el final hay un pequeño momento ahí de duda entre Jade Cargill y Rhea Ripley, cuando Jade la empuja antes de que Rhea le dé su cabezazo y aplique el Riptide. Pero durante el resto del encuentro creo que vimos a una Jade Cargill bastante segura, a la que no le pesó la importancia del escenario en el que se encontraba. Y por otro lado teníamos a Rhea, que es seguramente una de las mujeres más talentosas que tenemos actualmente en WWE. Rhea es una mujer que haga lo que haga, lo hace bien, y por eso tiene el estatus que tiene en la empresa. Ahora vuelve a la cima de la compañía, ya que fue capaz de derrotar a su oponente. Las interferencias de Michin y Bifab no fueron suficientes para Jade Cargill para ayudarla a retener, ya que Io Sky apareció. Aunque la japonesa no tuvo su enfrentamiento ante Asuka en WrestleMania, que creo que podría haber sido una lucha muy buena, por lo menos la vimos aparecer, tuvo su momento en WrestleMania, se deshizo de las mujeres que no formaban parte del combate. Y como ya dije en el vídeo de las predicciones, creo que todo se va a encaminar a una futura rivalidad entre Rhea Ripley e Io Sky, que aunque la tuvimos el año pasado, sí es cierto que en ningún momento se sintió realmente personal. Y no se sintió personal porque en todo momento estuvieron acompañadas. Primero por Bianca Belair en WrestleMania 41, que eran el spot que tenían ellas para lucirse. No digo que la presencia de Bianca Belair fastidiase ese encuentro, de hecho seguramente lo mejoró. Y posteriormente en Evolution, donde vimos de lo que eran capaces ellas dos, ofreciendo una de las mejores luchas femeninas en la historia de WWE de largo y una de las mejores luchas del año. Finalmente todo terminó con la presencia de Naomi canjeando el maletín. Entonces realmente nunca hemos tenido un Rhea Ripley contra Io Sky en una rivalidad plenamente personal, y creo que es a lo que se está encaminando este año 2026. Creo que tienen una storyline perfecta que contar, con Io Sky sintiéndose celosa de Rhea Ripley, porque además sería una de esas historias en las que a mí me gustan mucho, en las que el heel tiene la razón. Porque Io Sky puede argumentar que ambas son mujeres muy talentosas,
pero que siempre es Rhea la que obtiene los focos, las grandes oportunidades, los campeonatos, la que se lleva los aplausos del público por sus reinados, cuando realmente los reinados de Io Sky pasan muy desapercibidos, pero son bastante buenos. Entonces creo que si lo enfocan por ahí, la separación de Rio y luego la rivalidad entre ambas puede ser una de las mejores cosas que veamos a lo largo de este año. Por último, en el main event teníamos ese combate por el campeonato mundial de los pesos pesados, CM Punk, el campeón, que se enfrentaba ante el ganador del Royal Rumble, Roman Reigns. Estaba claro que iba a ser una lucha cocinada a fuego lento, estaba claro que iba a ser una lucha que se iba a alargar bastante, y gracias a Dios que se alargó bastante. Qué buen main event ofrecieron el mejor del mundo y el jefe tribal. Una lucha que de sobras es calibre de WrestleMania y de sobras es uno de los mejores main events en la historia del evento. Fue una guerra total, una auténtica masacre, una lucha que empezó incluso con ambos riéndose, con ambos como faces e intentando competir entre sí, que era algo que yo no entendía, ya que la rivalidad había sido muy personal, pero a medida que fue avanzando el choque todo se volvió más intenso, más físico. Punk incluso comenzó a sangrar, Reigns le estrelló los escalones de acero. Una lucha con múltiples falsos finales, con caídas cercanas, con muy buenas secuencias. La secuencia del intercambio de sumisiones, con Reigns atrapando a Punk en la guillotina, Punk transformándolo en una Anaconda Vines, y de nuevo Reigns sacando a relucir la guillotina para terminar la secuencia con un doble lazo al cuello, dejando todo empatado. Creo que es una secuencia brillante. Por algo estaban en el main event de la noche 2. Son dos de los luchadores que mejor saben contar historias en WWE, y el storytelling que tuvo esta lucha fue asombroso. Múltiples intercambios de finisher, múltiples burlas, Punk buscando la lanza, Reigns buscando el GTS, y finalmente una conclusión que encaja perfectamente con la historia que nos han venido contando desde que se confirmó la lucha. Ambos hombres estaban totalmente exhaustos. Punk consigue ejecutar un nuevo GTS, va a buscar el segundo en este spot ya clásico en Punk, que es el primer GTS, el rival rebota en las cuerdas, cae en los hombros de Punk y busca el segundo GTS, pero ¿cuál fue el problema? Que el cuerpo de Punk no le dio, porque efectivamente, como Reigns le dijo en su promo, está viejo, y simplemente la superestrella Straight Edge se quedó sin gasolina para ejecutar ese segundo GTS. Ese fue el momento clave en el que Roman Reigns aplicó una nueva lanza, una lanza que casi no es vendida por CM Punk, que se queda de rodillas ante una muerte segura, viendo venir al animal que es Roman Reigns con una segunda lanza que ahora sí ya sería definitiva para conseguir la cuenta de 3 y la victoria, y hacer que el jefe tribal gane por primera vez en su carrera el gran cinturón dorado. Qué gran main event que nos ofrecieron Punk y Reigns. Una muy buena conclusión, pero sinceramente creo que el resultado no es del todo correcto. Creo que Punk debería haber retenido el campeonato mundial de los pesos pesados. Tengo cierto temor a que volvamos a esa época del jefe tribal en la que el título estaba presente en televisión una o dos veces al mes. Aún así, hay reportes de que Roman Reigns ahora tiene un contrato como luchador a tiempo completo, y si tiene una presencia semanal, creo que el resultado no es tan equivocado. También he leído que los planes de WWE son hacer una rivalidad entre Gunther y Roman Reigns, que es cierto que se podría hacer perfectamente sin el título de por medio, pero también es cierto que sería quizás desaprovechar una de las rivalidades más potentes que puedes crear a día de hoy. Por lo tanto, tendremos que esperar para ver si la elección que hizo WWE con el resultado del main event de la noche 2 es realmente buena. Que si Reigns, como he dicho, pasa a ser un luchador a tiempo completo, sí que puede ser un buen resultado, pero si sigue teniendo apariciones contadas, creo que puede perjudicar al campeonato mundial pesado, y para eso hubiera preferido que se hubiese quedado en poder de CM Punk. Y bueno, amigos, así fue WrestleMania 42, una primera noche floja,
en la que la mayoría de las luchas no fueron calibre de WrestleMania, salvando 3, que son el Jacob Fatu Drew McIntyre, el Gunther Seth Rollins y el Orton Cody Rhodes, y una noche 2 que salvó a WrestleMania 42 de ser un evento mediocre a ser un evento decente, gracias especialmente a la lucha por el título intercontinental, a la carga emocional del Obafemi Lesnar, tanto por la construcción de la estrella como por el supuesto retiro de Lesnar, y por supuesto el main event, que considero que fue la mejor lucha de todo el fin de semana. Y nada, para terminar, pues lo que os digo siempre, dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o preguntas que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.